Interfaces cognitivas. Introducción. El despertar del algoritmo dormido. Lo que la mente puede concebir y creer, la mente puede alcanzarlo. Sabiduría sobre el poder creador del pensamiento. La semilla. Pocos saben por qué estamos acá. Simplemente un día nacemos, nos adaptamos a este ambiente a la fuerza y empezamos a respirar, a crecer. Llega un momento en nuestra vida en que nos damos cuenta de estas cosas porque, al menos como le pasa a la gran mayoría, no tenemos ningún recuerdo del inicio de esto en nuestro lóbulo frontal. Entonces simplemente podemos revivir nuestro pasado, en un nivel inicial, solo porque nos contaron acerca de este. Y es así como seguimos, luchamos, aprendemos, nos comunicamos, conocemos a otras y otros en nuestra misma escala evolutiva, adquirimos conocimiento del entorno de los otros seres vivos, humanos o no, y normalizamos este comportamiento. Vivimos en una nebulosa. Pocas veces somos necesariamente conscientes de nuestro presente. Tomamos decisiones sin siquiera pensar en el porqué. Hasta que en un momento, no puedo puntualizar cuándo, algunos empezamos a cuestionarnos cosas. No nos conformamos con el contexto cultural que nos tocó nacer. Nos hacemos conscientes de que algo nos falta, de que el rango perceptivo en el que estamos inmersos día a día, la rutina, no nos satisface, no nos conforma el nivel vibratorio que llevamos nosotros ni la sociedad que nos rodea. Empezamos a darnos cuenta de que la mayoría de las cosas que hacemos, las hacemos por costumbre o repetición, porque nos dijeron que había que hacerlo, e incluso nos dijeron cómo había que hacerlo. El software que heredamos sin contrato. Llegamos al mundo como sistemas operativos en blanco, pero no por mucho tiempo. Desde el primer segundo de nuestra existencia fuera del útero, y algunos dirían que incluso antes, comenzamos a recibir instrucciones, líneas de código que se escriben en el sustrato más profundo de nuestra mente, el territorio que los exploradores del psiquismo llamaron inconsciente. Este no es un depósito pasivo de memorias olvidadas, es un procesador activo que opera sin que tengamos conciencia de ello, ejecutando rutinas que determinan cómo sentimos, cómo reaccionamos, qué creemos posible y qué descartamos antes siquiera de considerarlo. Los investigadores de la mente temprana descubrieron que las experiencias de la primera infancia moldean lo que podríamos llamar la arquitectura básica de nuestro aparato psíquico. No elegimos estas primeras instrucciones. Nos fueron dadas por padres, cuidadores, circunstancias, y sin embargo, gobiernan silenciosamente gran parte de nuestra vida adulta. Piensa en esto, cada tensión que sostienes en tu cuerpo sin darte cuenta, cada reacción automática ante ciertas palabras o situaciones, cada patrón que repites aunque conscientemente quieras cambiarlo. Todo esto es código heredado ejecutándose en segundo plano. Algunos pioneros de la psicología corporal llegaron a una conclusión revolucionaria. La represión no es solo mental, también es muscular. Cuando de niños aprendimos a contener ciertas emociones para sobrevivir en nuestro entorno, no solo las guardamos en el olvido, las cristalizamos en el tejido mismo de nuestro cuerpo. Se forma así lo que podríamos llamar una coraza, una armadura invisible que nos protege pero también nos limita. Las ficciones que nos constituyen. Pero la programación no termina en lo individual. Existe una capa más profunda, más antigua, que compartimos como especie. Los estudiosos de la psique colectiva identificaron patrones universales que atraviesan culturas y épocas, imágenes primordiales que habitan en un estrato psíquico heredado: el héroe, la madre, la sombra, el sabio. Estos no son simples personajes de mitos antiguos, son interfaces cognitivas fundamentales que estructuran la experiencia humana, lentes primordiales a través de los cuales procesamos la realidad. Y hay más. Los historiadores de nuestra especie han señalado algo extraordinario. La capacidad de crear y creer colectivamente en ficciones es lo que distingue al Homo sapiens de todos los demás animales. Las hormigas cooperan, sí, pero de manera rígida y solo con sus parientes cercanos. Nosotros podemos coordinar las acciones de millones de desconocidos mediante historias compartidas. Naciones, religiones, sistemas económicos, dinero.
son todas ficciones colectivas, interfaces cognitivas que median entre las mentes individuales y la acción social. Que sean ficciones no significa que sean mentiras. Son realidades intersubjetivas. Existen porque suficientes personas creen en ellas y actúan en consecuencia. El dinero no tiene valor intrínseco, es papel con tinta. Pero porque millones compartimos la ficción de su valor, ese papel puede intercambiarse por comida, refugio, experiencias. La ficción del dinero es una interfaz que permite la coordinación económica a escala planetaria. El mapa no es el territorio. Aquí llegamos al corazón de lo que este libro explora, las interfaces cognitivas. Son todas aquellas capas intermedias que median entre nuestra conciencia y lo que llamamos realidad, ya sea el mundo físico de los sentidos o el mundo inteligible de los conceptos. Nunca percibimos el mundo directamente. Entre nosotros y lo real existe siempre un traductor invisible, un entramado de filtros emocionales, estructuras conceptuales, patrones heredados y creencias que transforman la infinita complejidad del universo en algo que nuestra mente puede procesar. Imagina que tu mente es un explorador mapeando un territorio desconocido. El territorio existe, sin duda, pero el mapa que produces nunca será el territorio mismo. El mapa simplifica, selecciona, interpreta, elimina lo que considera irrelevante y enfatiza lo que juzga importante. Y aquí está la paradoja fundamental. Vivimos toda nuestra vida navegando por mapas, convencidos de que caminamos sobre el territorio real. Las tradiciones espirituales antiguas intuían esta verdad. Los textos herméticos describían el alma como la dimensión mediadora entre el espíritu y la materia. En las cosmologías gnósticas, el ser humano contenía una chispa divina atrapada en la materia, y el camino hacia la iluminación consistía en reconocer las capas de ilusión que separaban esa chispa de su origen. Lo que la neurociencia moderna llama procesamiento perceptual y lo que los místicos llamaban el velo de la ilusión son descripciones del mismo fenómeno desde diferentes ángulos. La alquimia de la percepción. La alquimia no era un intento primitivo de convertir plomo en oro. Los textos originales dejan claro que la transmutación de metales era una metáfora de la verdadera obra, la transformación del alquimista mismo. El plomo representaba el estado ordinario de conciencia, denso, opaco, reactivo. El oro simbolizaba el estado iluminado, brillante, estable, incorruptible. Desde la perspectiva de las interfaces cognitivas, la alquimia es el arte de transformar los filtros a través de los cuales percibimos. El plomo de nuestros miedos, resentimientos y limitaciones heredadas puede transmutarse en el oro de la claridad, la compasión y la libertad interior. No cambiamos la realidad externa, refinamos el instrumento que la procesa. Y como el instrumento y la experiencia son inseparables, refinar la percepción es refinar la vida misma. Despertar a las interfaces. El primer paso hacia la libertad cognitiva es reconocer que tenemos interfaces. Esto parece obvio al leerlo, pero en la práctica cotidiana vivimos completamente identificados con nuestros filtros, confundiéndolos con cómo son las cosas. Cuando alguien nos contradice, no pensamos, su interfaz procesa esto diferente. Pensamos, está equivocado. La identificación con nuestras interfaces es tan completa que las hemos vuelto invisibles. Las tradiciones contemplativas desarrollaron prácticas para desidentificarse de las interfaces cognitivas. La meditación cultiva un testigo que observa los pensamientos y percepciones sin fusionarse con ellos. Este testigo no es otro pensamiento más, es la conciencia misma antes de cualquier filtro. Desde esta posición, podemos ver nuestras interfaces en operación, notar cómo un pensamiento genera una emoción, cómo una creencia colorea una percepción, cómo un patrón heredado organiza una experiencia. Ver las interfaces no las destruye ni las invalida. Seguimos necesitándolas para funcionar en el mundo, pero la relación cambia fundamentalmente. Pasamos de ser usados por nuestras interfaces a usarlas conscientemente. Es la diferencia entre estar atrapado en un laberinto y conocer su mapa. El laberinto sigue ahí, pero ya no nos tiene prisioneros.
hacia los algoritmos cognitivos. Este libro es una invitación a hacer ingeniería inversa de nuestra propia conciencia. Así como un programador puede examinar el código de un software para entender cómo funciona y mejorarlo, nosotros podemos examinar los algoritmos que gobiernan nuestra percepción, nuestras emociones, nuestras decisiones. No se trata de eliminar los algoritmos. Sin ellos no podríamos funcionar. Se trata de hacerlos conscientes, de entender su lógica, de identificar cuáles sirven a nuestra expansión y cuáles nos mantienen en ciclos limitantes. Se trata de pasar de ser programas que se ejecutan automáticamente a ser programadores que pueden modificar su propio código. Los 4 pilares que exploraremos, autoconocimiento, autorregulación, autocontrol y autodisciplina, son las herramientas de este trabajo. El autoconocimiento es el diagnóstico. ¿Qué algoritmos están operando en mí? La autorregulación es la calibración. ¿Cómo ajusto estos procesos sin suprimirlos? El autocontrol es el dominio de la ejecución. ¿Cómo navego las situaciones difíciles sin perder el centro? Y la autodisciplina es la consistencia. ¿Cómo mantengo estos cambios en el tiempo hasta que se vuelvan mi nueva naturaleza? Como es arriba, es abajo. El principio hermético de correspondencia nos recuerda que existen resonancias entre todos los niveles de la realidad. Lo que ocurre en el plano mental tiene reflejos en el plano emocional y eventualmente en el plano físico. Las interfaces no son barreras impermeables, son membranas a través de las cuales la información fluye en ambas direcciones. Quizás lo más misterioso de todo sea que el universo haya desarrollado criaturas con interfaces cognitivas tan sofisticadas que pueden volverse sobre sí mismas y preguntar qué son. Que la conciencia pueda contemplar sus propios filtros es ya un milagro. Que pueda transformarlos deliberadamente es la base de toda evolución interior. Que pueda reconocer lo que permanece inmutable detrás de todos ellos es el destino final del viaje. Entre lo que somos y lo que percibimos que somos, entre el mundo y nuestra experiencia del mundo, danzan las interfaces cognitivas. Aprender su danza es el trabajo de toda una vida. Enseñarlas a bailar al ritmo de nuestra intención más profunda es el arte de la transformación. Bienvenido a este viaje de retroingeniería del alma.